Rosa empujaba con esfuerzo el carrito de aseo por los majestuosos salones del Hotel Imperial. Sus manos, endurecidas y enrojecidas por años de restregar suelos de mármol y abrillantar muebles bañados en oro, hablaban de una vida de trabajo silencioso. El aroma de rosas recién cortadas, provenientes de los lujosos arreglos florales, se entrelazaba con el olor constante de los exquisitos platillos del restaurante cercano, componiendo una mezcla de fragancias que, aunque familiar para Rosa, jamás le perteneció. Las lámparas de cristal colgaban como astros detenidos en el tiempo, iluminando con un resplandor que evocaba un universo al que Rosa solo podía mirar desde la distancia. Ese mundo, hecho de esplendor y exclusividad, estaba reservado para quienes pasaban a su lado sin notar su presencia. Junto a ella caminaba su hija, Camila, una niña pequeña pero perspicaz, cuyos ojos oscuros reflejaban una madurez inusual para su corta edad. A diferencia de los distinguidos huéspedes que desfilaban por los pasillos envueltos en telas finas y charlas superficiales, Camila observaba todo con una atención profunda y silenciosa. Camila no se dejó impresionar por los relucientes adornos dorados, las esculturas talladas en mármol ni las brillantes lámparas de cristal. Su atención se fijó por completo en una sola cosa, el imponente piano de cola negro que se alzaba con elegancia en el centro del restaurante principal. Su superficie lustrosa reflejaba la tenue luz de las velas, dándole el aspecto de un lago profundo, sin fin, enigmático y envolvente. Cada noche, mientras Rosa seguía su jornada sin descanso, Camila se posicionaba en la entrada del restaurante, contemplando en silencio y con asombro cómo distintos pianistas se turnaban para tocar aquella maravilla. Sus manos se movían con gracia sobre las teclas de marfil, dando vida a melodías tan intensas que parecía que hilaban relatos suspendidos en el aire, historias de amor, de despedidas, de sueños y anhelos. Cada nota vibraba en su interior, despertando algo que aún no lograba comprender del todo, algo que escapaba a cualquier explicación. Sus pequeñas manos se tensaban, deseosas de acariciar las teclas, de sentir el llamado de ese instrumento que parecía hablarle desde otra dimensión, como un murmullo que cruzaba los límites del mundo conocido. Sabía que no debía acercarse. No todos veían con buenos ojos su presencia allí. La señora Ramírez, gerente del restaurante, siempre impecable y con un porte inflexible, era una mujer de normas estrictas y carácter imponente. Caminaba con una autoridad gélida, y su mirada penetrante recorría el lugar como si pudiera detectar hasta el más mínimo error. Cada vez que encontraba a Camila demasiado próxima al piano, su voz cortaba el ambiente como una cuchilla: «Aléjate de esa pianista», ordenaba, con un tono que mezclaba irritación con desprecio. Camila retrocedía, apretando sus pequeñas manos en puños a los lados del cuerpo, pero en ningún momento desviaba la mirada. El piano seguía llamándola, como un canto hipnótico que simplemente no podía ignorar. No importaba cuán severa fuera la advertencia. Rosa, desde la distancia, captaba ese deseo silencioso en los ojos de su hija y no podía evitar llenarse de angustia. Había trabajado demasiado, había renunciado a tanto para conservar ese empleo, su única fuente de ingreso. Sabía bien que este mundo no perdonaba a quienes desafiaban sus reglas, y no podía arriesgarlo todo por un simple impulso, por muy fuerte que fuera. Camila decidió ir en contra de las normas. Una noche, cuando el restaurante quedó completamente desierto y el silencio envolvía el gran salón como un manto de terciopelo, volvió a encontrarse frente al piano. El brillo dorado de los candelabros arrojaba sombras danzantes que hacían que el instrumento pareciera salido de otro mundo. Su respiración se volvió contenida mientras estiraba lentamente los dedos, suspendiéndolos apenas por encima de las teclas, temblorosos por la anticipación. Sentía que algo profundo dentro de ella se agitaba, una fuerza incontrolable que la empujaba hacia adelante. Esa misma noche, ya recostada en la cama junto a su madre en su pequeño cuarto sin ventanas, no podía apartar la imagen del piano de su mente. Soñaba con tocarlo, con ver sus dedos deslizándose con soltura sobre las teclas, creando una melodía tan conmovedora que provocara lágrimas en quienes la escucharan.
Imaginaba los rostros de los comensales, no llenos de indiferencia como de costumbre, sino de asombro genuino. Al despertar, ese deseo no había disminuido, al contrario, se había vuelto más intenso. Con el paso de los días, la necesidad dentro de ella creció hasta volverse insoportable. Tenía que tocar el piano, aunque fuera solo una vez. Aquella tarde, el hotel tenía una calma inusual. Los meseros se movían con rapidez, ajustando los cubiertos en las mesas, mientras los comensales se sumergían en conversaciones animadas. Camila permanecía en su rincón habitual, atenta, esperando. El pianista concluyó su interpretación, se levantó y se alejó, dejando el majestuoso piano sin vigilancia. Una oportunidad poco común se presentaba ante ella. Su corazón golpeaba con fuerza descontrolada mientras escaneaba el salón. Nadie parecía haberlo notado. Avanzó un paso, con las manos temblorosas al alzarlas hacia el instrumento. La primera tecla que tocó produjo un sonido suave, casi tímido. Un estremecimiento le recorrió la espalda. Probó con otra, y luego otra más. Las notas eran imprecisas, dispersas, pero tenían algo, una sinceridad cruda, una autenticidad pura. Y entonces, las puertas se abrieron bruscamente. La señora Ramírez irrumpió con el rostro endurecido por la furia. El golpeteo de sus tacones contra el mármol sonaba como el tic-tac de un reloj marcando el tiempo hacia un desastre inminente. En cuanto sus ojos se posaron sobre Camila, sentada frente al piano, su expresión se volvió sombría, como el preludio de una tormenta. ¿Qué significa esta ridiculez?, gritó, su voz lo suficientemente cortante como para apagar cada conversación en el lugar. Y en un solo y repentino movimiento, la señora Ramírez sujetó con fuerza el brazo de Camila y la apartó bruscamente del piano. Un leve grito escapó de los labios de la niña. Su sueño se hizo trizas, como un vidrio estrellándose contra el suelo. Los rostros de los invitados se volvieron al escuchar el ruido, mostrando una mezcla de sorpresa y desconcierto. Algunos comenzaron a susurrar entre ellos, y esos murmullos crecieron poco a poco, llenando el salón de tensión. Rosa, al escuchar el llanto de su hija, corrió de inmediato, con el corazón atrapado por el pánico. ¿Qué ocurrió?, preguntó con urgencia, su voz temblorosa, mirando con angustia a su hija aterrada y a la gerente enfurecida. El rostro de la señora Ramírez se mantenía inexpresivo, pero sus palabras fueron un golpe seco: si esta niña vuelve a tocar ese piano, considérate fuera de aquí. Rosa sintió que el mundo a su alrededor perdía el equilibrio. Sin ese empleo, ¿cómo podrían seguir adelante? ¿Cómo alimentaría a Camila? Sin embargo, al fijarse en su hija, no solo encontró miedo en su mirada. Había algo más, una serenidad firme, una decisión profunda que no conocía titubeos. Esa noche, Camila no logró dormir. Lágrimas silenciosas se deslizaban por sus mejillas. No lloraba por ella misma, sino por la música que llevaba dentro, atrapada, sin poder salir. Y entonces, como si el destino hubiera estado esperando el momento adecuado, algo cambió. La noche siguiente, el hotel celebró un evento de gran magnitud, colmando el restaurante con invitados distinguidos. Un afamado pianista, vestido con un traje perfectamente confeccionado, se sentó frente al piano de cola. Sus dedos se desplazaban con elegancia, tejiendo melodías que mantuvieron a la audiencia completamente absorta. Camila lo observaba con los ojos llenos de asombro. Entonces, a mitad de la interpretación, el pianista se detuvo, se levantó con una breve disculpa y se alejó, dejando el instrumento sin vigilancia. Algo dentro de ella tomó el control. Sin darse cuenta, sus pies la llevaron hacia adelante. Subió al banco, colocó las manos sobre las teclas, y al principio tocó con timidez. Pero de pronto, como si una fuerza escondida hubiera despertado, sus dedos comenzaron a fluir con naturalidad. La música emergía desde lo más hondo de su ser, cruda, intensa, cargada de emoción. Era un relato sonoro de deseo, de heridas, de belleza pura.
El restaurante quedó inmerso en un silencio absoluto. Los meseros se detuvieron, los invitados dejaron sus conversaciones a medias. Todas las miradas se dirigieron hacia aquella pequeña figura sentada frente al piano. Incluso Rosa, inmóvil en su sitio, no pudo hacer más que contemplarla con el corazón en la garganta. La señora Ramírez apareció justo a tiempo para ver la escena. Avanzó con decisión, lista para interrumpir lo que para ella era un absurdo. Pero entonces, la sala estalló en un aplauso ensordecedor. Entre la multitud, un hombre de edad avanzada se puso de pie, con los ojos llenos de brillo. Esta niña, dijo con voz profunda y emocionada, es un verdadero prodigio. Y en ese instante, todo dio un giro inesperado. Las palabras del hombre resonaron como un eco mágico entre los muros dorados del restaurante. El silencio que lo siguió fue breve, solo el tiempo suficiente para que todos comprendieran la magnitud de lo que acababan de presenciar. La señora Ramírez, aún en mitad de su paso, se detuvo. Por primera vez en años, su semblante cambió. En lugar de rabia, en sus ojos apareció una chispa de desconcierto, seguida por algo más difícil de descifrar, respeto. El hombre mayor se acercó al piano, seguido por varios de los invitados. Era un reconocido director de una prestigiosa academia de música. Se agachó frente a Camila, que ahora bajaba lentamente las manos del teclado, temblando no de miedo, sino de emoción. ¿Cómo te llamas, pequeña?, preguntó con una calidez sincera. Camila, respondió ella con voz suave, pero firme. Camila, repitió él, como si saboreara el nombre. Tu lugar no está entre las sombras. Tu lugar está donde el mundo pueda escucharte. Rosa, con lágrimas cayendo libremente por sus mejillas, se llevó una mano al pecho. Nunca había visto a su hija tan luminosa, tan viva. En ese momento entendió que su sacrificio no había sido en vano. Días después, una beca completa fue ofrecida a Camila por la academia. La noticia corrió por todo el hotel, y lo que antes era juicio, se transformó en admiración. Camila siguió tocando. No por reconocimiento, sino porque la música vivía dentro de ella, y ahora, finalmente, era libre. Años más tarde, en un teatro repleto, una joven pianista tomó asiento frente a un piano de cola bajo un foco tenue. El público la recibió con ovaciones. En la primera fila, Rosa la miraba con los ojos llenos de orgullo, mientras el mundo escuchaba en silencio la historia que Camila había comenzado a contar aquella noche, cuando nadie más creía que ella tenía una voz. Y así, una niña que alguna vez fue silenciada por el miedo y las reglas, se convirtió en la melodía que nadie pudo volver a ignorar. La reflexión que nos deja esta historia es que, a veces, los sueños nacen en silencio, escondidos en los rincones más humildes, donde nadie parece mirar. Pero el talento no entiende de clases sociales, ni de uniformes, ni de normas injustas. Esta historia nos recuerda que cuando algo arde dentro de ti, ningún obstáculo puede apagarlo. Que la pasión, cuando es verdadera, siempre encuentra una salida, incluso en medio del silencio más imponente. Camila nos enseñó que no importa cuán pequeño seas, ni cuántas veces te digan que no perteneces, si tienes un propósito, una voz, una verdad dentro de ti, debes defenderla. Porque alguien, en algún lugar, necesita escucharla. Si esta historia tocó tu corazón tanto como a nosotros al contarla, no olvides suscribirte al canal para más relatos como este, llenos de emoción, lecciones de vida y personajes inolvidables. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué fue lo que más te conmovió? ¿Has sentido alguna vez que tu voz no tenía lugar? Queremos leerte. Y recuerda, los sueños no se callan, se tocan, se viven y se comparten.